Nuevamente, bienvenidos a todos los que se están conectando. Y esto está en Mateo, capítulo 24, verso 6. Mateo 24, 6. Y quiero que le ponga mucha atención a esto porque voy a ir lo más rápido posible. Hay bastante información y quiero que estés claro con esto que hoy voy a compartir con ustedes. Por favor, acuérdense de guardar los celulares, todo esto. Dice así la Biblia en Mateo capítulo 24, verso 6. Y oiréis de guerra o de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no te preocupes por esto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay una frase muy publicitaria y muy utilizada en las novelas, por ejemplo, en las series también, y en todos aquellos eventos dramáticos que normalmente televisan o pasan en el cine o pasan en Netflix, como sea. Y es el capítulo final. Hoy el capítulo final. Y aunque la gente a lo mejor no haya visto mucho lo que sea, pero quiere ver el capítulo final. A ver con quién quedó la cojita, si el ciego vio, si el mudo habló y todo lo demás. Porque en los capítulos finales pasan todos los milagros inimaginables que usted nunca se haya imaginado, ¿ok? Y precisamente yo he querido titular esto, el capítulo final. Hay algo muy importante en el contexto de la cultura y especialmente de la cultura del reino, ¿ok? Las culturas se fundamentan sobre elementos específicos, claves, pero son muchos elementos. Las culturas a nivel mundial. Uno de los elementos es su historia, sus creencias, sus experiencias. Y nosotros, los que conocemos la cultura del reino celestial, también tenemos una historia. Y saber la historia es importante en todas las culturas porque aparte de que te orienta en la dirección en la que vas, la historia te da sentido de orientación hacia dónde debes dirigir tu andar. No solamente eso, sino que te ubica en el momento, en el contexto actual, en un tiempo histórico que es donde tienes que saber qué debes hacer. Hay personas que no tienen en cuenta su historia, no saben qué momento histórico, por ejemplo, en su descendencia o en su familia viven y, por supuesto, más aún ignoran a dónde van a parar. Simplemente como vaya viniendo, vamos viendo, ¿ok? Pero no pueden desarrollar un plan, no pueden saber a qué atenerse, qué corregir, qué no corregir, porque no conocen bien su historia. Cuando muchos conocieron a su papá o a su mamá, si es que no fueron abandonados, porque lamentablemente esas cosas pasan, ¿ok? Ahora, cuando yo te leo este pasaje de Mateo 24, quiero que entiendas esto bien rápidamente. Mateo 24 es el capítulo donde Jesús tal vez reveló con mayor fuerza ese poder de profetizar que como hijo de Dios tenía y tiene. Pero este pasaje bíblico, al igual que toda la Biblia, pero este pasaje en particular está milimétricamente diseñado, espectacularmente trazado, para que desde el principio estemos convencidos de que todo lo que va a pasar es verdad. Y esto nos ubica en nuestro contexto histórico como cultura del reino, como hijos de Dios, sabiendo qué debemos hacer ahorita ante todos los eventos que se están viendo. No me refiero únicamente a estos ataques últimos de Irán sobre Israel, ni de Hamas sobre Israel, que ciertamente tiene que ver con esto y es la pauta del reloj profético y de los finales de los tiempos y del capítulo final de esta humanidad. Sino también tenemos que ver cosas que están a nuestro alrededor, están muy cercanas y que no las percibimos como un anuncio del fin. Ahora bien, cuando hablamos de este capítulo 24, quiero que vayamos un momento al versículo 1 de este capítulo 24. Pónmelo aquí atrás, por favor, porque estos dos versículos son los que le dan el trono, el fundamento, la base para lo que viene a continuación. Estos dos versículos son los que potencian la fe. Es como la sal que hace falta en este condimento para potenciar el sabor de lo que Jesús explica a continuación. Y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ojo, hago un alto aquí. Cuando Jesús sale del templo ese día y se iba, ese se iba, que viene de una palabra griega, de su original griego, no está hablando de que salía y venía, sino ese se iba quiere decir que ya Jesús no volvería más nunca a ese templo. Era la última vez que Jesús estaba en ese templo porque días después iba a ser crucificado, ¿ok? Lógicamente que nadie en el momento maneja ese contexto, en el momento de la historia, pero Jesús ya lo sabía. Entonces, Él sale del templo y ya Él no va a volver a entrar al templo. Hay algo bien importante con este templo. Este templo era donde giraba todo el comercio de Jerusalén, era la atracción del momento. Ese templo estaba considerado entre una de las 7 maravillas del mundo. Era un lugar súper turístico, había comercio alrededor del templo, hacían reuniones en las puertas del templo, era un sitio de referencia. ¿Y dónde nos vemos esta tarde? En la puerta 8 del templo. ¿Y dónde vamos a ir a comer? Ahí al lado del templo. ¿Y por dónde me vas a llevar a pasear? Al templo, porque eso era demasiado hermoso, la construcción de ese templo. ¿Ok? Ahora, eso llenaba de orgullo a los judíos. Wow, mira el templo. No sé, a lo mejor es como que, imagínense este sentir potenciado a la no sé cuánta potencia. Pero cuando alguien llega aquí, llévame a un centro comercial, al Dolphin Mall. Mira el Dolphin Mall. Oh, esto sí es grande. Y aquí se come carne. Yo he venido para acá y he destrozado esa carne ahí en Texas Grill, Texas no sé qué broma. Y allá se juega. Bueno, en este caso era un templo. Un templo que se le rendía adoración a Dios. Y cuando los discípulos están con Jesús, yo quiero hablarle un poco de este templo, los discípulos se voltean y le dicen a Jesús, mira la majestuosidad de este templo. Mira el tamaño, la envergadura de este templo. Israel ha construido 2 templos. Y dice que en el tercer templo, que ya lo tienen todo listo para armarlo en los años siguientes, es donde se va a sentar a reinar el anticristo. En ese tercer templo, que lo van a hacer en el Domo de la Piedra, donde hoy en día es un conflicto entre los palestinos e Israel, porque ese domo lo tienen que volar para hacer el templo. Ese domo está en la parte arriba del Muro de los Lamentos. ¿Ok? Ahora fíjense esto. Este segundo templo, primeramente vino Salomón y construyó un templo. Y el templo que construyó Salomón era totalmente lleno de oro por todos lados. Era una de las maravillas de esa época. Reyes de otras naciones venían a visitar este templo. Fue el mejor templo del mundo. Los babilonios entraron a Jerusalén en el 586 a.C. y destruyeron ese templo. Lo destruyeron por completo. Y se llevaron presos a todos los que estaban ahí, se los llevaron cautivos. Una parte fueron con los persas, otra con los babilonios. ¿Ok? Posteriormente a esto, hay un hombre llamado Esdras, que estando en Persia, habla con el rey, y era el copero del rey, el hombre de suma confianza del rey, y le dice, mi rey, mi ciudad fue destruida, mi templo fue destruido, el rey lo quería muchísimo, y le dice, finánciame la construcción otra vez de la ciudad y del templo. Y el rey Artajerjes lo financia y lo manda. Y fue mucha gente. Y resulta que este hombre empieza a reconstruir el templo y construye el templo nuevamente. Y esta construcción pasó 70 años, es decir, que en el 516 a.C. el templo quedó terminado. Este es el templo al que yo estoy haciendo referencia. Pero 60 años antes del nacimiento de Cristo, los romanos invaden Jerusalén. Y cuando ven el templo, porque a los romanos les gustaba apropiarse, dejar las maravillas arquitectónicas, cuando ven el templo, que ya era un monumento, dijeron, no, vamos a conservar el templo. En el año 40 a.C., Herodes, ¿recuerdan Herodes? Reina en Jerusalén y en todas las ciudades de Israel que habían sido tomadas por los romanos. Y ¿sabe una cosa? Herodes agarró y le gustó tanto el templo que incluso se dice, según algunos historiadores de la época, que Herodes intentó judaizarse. Y le gustó tanto el templo que lo reformó, lo agrandó, lo mejoró.
Óigame bien, estamos hablando de un templo que medía 500 metros de largo y 400 de ancho. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que la planicie donde estaba el templo la agrandó mucho más todavía. El templo estaba construido con mármol y oro. Y el techo estaba recubierto alrededor, rodeado por láminas de oro. Y el techo era de mármol blanco, pero dice que era un mármol tan blanco como la nieve. Según las historias de la época, dicen que cuando los visitantes veían el templo desde lejos, si era el mediodía, el templo les encandilaba por el brillo que transmitía el oro que había en el techo, oro puro. Pero cuando ya no había sol, más bien parecía que había nevado sobre el templo, porque el blanco del mármol era espectacular. Los pisos blancos de mármol, adentro había oro, columnas de oro, marcos de oro, y en este templo es donde está el famoso velo que se rasga, un velo de más de 3 metros de alto, con unos 45 centímetros de ancho, hecho de pieles, que era muy fuerte, muy difícil cortarlo con un cuchillo. Se rasgó el día que Jesús fue crucificado. Estoy hablando de ese templo. Cuando yo le digo de ese templo, no se imaginen esto. Estamos hablando de un monumento que formaba parte de las 7 maravillas del mundo de la época. Y los romanos dijeron, los vamos a conservar. Empezó la remodelación 19 años antes del nacimiento de Cristo y termina esta remodelación 20 años después del nacimiento de Cristo aproximadamente. Este hombre se tardó 30 años remodelando todo el templo y gastó una fortuna en esto. Oro en los techos, en las paredes, mármol, todo esto. Jesús está en el templo y los discípulos salen con él. Imagínense esto. Yo soy un discípulo de Jesús, voy con él. Le digo, oye Jesús, wow, ¿y qué opinas del templo? Como yo le puedo decir a cualquier persona que llevo a pasear acá en Miami, ¿qué opinas de esto? Y Jesús se voltea y ve el templo y les dice, les voy a decir algo, muchachones. Dime, Jesús, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Esto va a ser destruido. No, ni siquiera se impresionó y dijo, está bello, me duele que lo van a romper. No, nada. Dijo, de esto no va a quedar nada. Y qué bonito es entender esto, hermano. Que Dios tiene más importancia por el valor de cada uno de nosotros que por lo que pueda valer cualquier otra construcción o cualquier otra cosa en el mundo. Lo más preciado para Dios somos usted y yo. ¿Y sabe por qué esto es el fundamento de esta profecía que está acá? Yo se lo voy a explicar por qué. Porque resulta que Jesús fue crucificado y el templo estaba. Y resulta que después que Jesús es crucificado, pasan alrededor de unos 36 años y el pueblo de Israel se rebela contra los romanos que los tenían subyugados. Y logran tomar el dominio de Jerusalén y de algunos pueblos de Israel en esa época. Y pasan 3 años y los judíos están mandando en su tierra. Pero los romanos fueron a tomar fuerza, armar un mejor ejército y en el año 40 después de Cristo vienen e invaden a Israel, invaden a Jerusalén nuevamente. Los judíos pelean ferozmente por su tierra. Pero sin embargo los romanos, que eran avasallantes con unos ejércitos sanguinarios, mejor armados, los mejores ejércitos del mundo, logran destruir a los judíos. Queda un pequeño remanente que sigue peleando, pero al ver su incapacidad en contra de este ejército, se atrincheran en el templo. Era la fortificación más segura. Uno de los centuriones romanos, y todo esto lo relata Josefo en uno de sus libros, viene a tratar de sacarlo, pero el centurión estaba borracho, literalmente ebrio, y vino con unas antorchas a tratar de intimidarles que les iban a meter fuego. Sin embargo, el borracho prendió el templo. Los romanos no querían destruir el templo. La orden fue: conquisten la ciudad, pero cuidado con el templo. Había mucha riqueza en ese templo y los romanos querían presumir del templo. Cuando Adolfo Hitler invadió Francia en 1941, en la Segunda Guerra Mundial, los franceses decidieron salirse de París y no pelear, no dispararon una sola bala.
Y Hitler se sintió muy contento con eso. ¿Sabe por qué? Los franceses no quisieron disparar porque dijeron, si disparamos nos van a dañar la arquitectura. La torre nos la van a tumbar. Mejor no disparamos. Y los alemanes dijeron, qué bueno que no vamos a disparar porque así agarramos todas estas bellezas y presumimos de ellas. Bueno, lo mismo pasó con Israel. ¿Y sabe qué? Este hombre prendió el templo. Y el fuego empezó a extenderse. Y resulta que el templo era tan poderoso que no se derribó. No se cayó. O sea, la profecía de Jesús no se estaba dando tal cual. El templo quedó de pie. Sí. Pero el oro que había en el techo y el oro que había en sus bases, en sus columnas y en sus paredes se derritió. Y entró entre las fisuras de las piedras. El templo quedó arruinado, ya no era bello, y el oro se había derretido. El emperador romano dijo, bueno, con mucho dolor, desmantelen el templo. Y literalmente, les voy a decir algo, familia, no quedó piedra sobre piedra. No fue un terremoto, no fue un temblor, no fue un meteorito, no fue un misil, no fue un tumbarrancho, no, fue que lo desmantelaron hombres. Sacaron estos ladrillos, que le voy a decir algo, de mármol. Estoy hablando de 50 pies de largo por 20 de alto y 16 de ancho. O sea, estos eran unos ladrillos, los señores ladrillos. Y tuvieron que durar años desarmando el templo para retirar el oro y recuperar el oro. Lo que hoy vemos en el Muro de los Lamentos como que, lo que quedó del templo, eso no fue lo que quedó del templo. El Muro de los Lamentos es un muro de contención que se hizo precisamente debajo del domo de la piedra, porque es una montaña, para que la montaña no cayera algún momento por alguna situación X sobre el templo. Pero ese muro es un muro de contención. Lo que había de templo, todo fue desmantelado. Ahora, ¿cómo me sentiría yo como discípulo de Jesús, como persona que vio en primer plano a Jesús diciendo eso, cuando veo que lo desmantelan todo? 40 años después de la muerte de Jesús, ¿se cumplió o no se cumplió la profecía? Y mire cómo se cumplió. La gente diría, no hay una brisa que tumbe ese templo. No hay un fenómeno sobrenatural que pueda con ese templo. No, fue de la manera menos pensada. La misma belleza del templo hizo que el templo fuera desarmado. De lo mismo que esta gente se enorgullecía, fue lo que provocó que el templo fuera desarmado. Ahora, Jesús sigue hablando de esto. Y en Mateo 24, 4, mejor dicho, el 3, los discípulos vienen y le dicen, bueno, cuando él dijo, este templo lo van a desarmar, ellos llegaron, bueno, dinos cuándo lo van a desarmar y qué noticias nos tienes tú a nosotros del fin del mundo y del fin de los tiempos. Hicieron como 3 preguntas creyendo que todo esto iba a pasar en un mismo momento, al día siguiente, mañana, como pasó muchas veces en la Biblia. La gente creyó que era el día siguiente. Aquí yo vengo pronto, vendieron todo y se pusieron a esperar a Jesús. Esa es la actitud incorrecta. No pasaba así. Y él le respondió y les dijo lo siguiente, Mateo 24, 4, cuando ellos le hacen esta pregunta. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Número 1. En este capítulo final que estamos viviendo, porque le digo algo, iglesia, aquí habla del arrebatamiento y el arrebatamiento es inminente. Esto puede pasar hoy, mañana, esta noche, no sé. Pero va a pasar ya. Porque nosotros no tenemos que esperar señales de que venga un anticristo, de que se levante una serpiente del mar, que tiemble por aquí y por allá y que se abren 4,000 sellos. No. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Yo te lo voy a demostrar acá y cómo estamos a punto de irnos ya. Oiga bien lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, en primer lugar, mira que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Óigame bien esto, iglesia. Él dice, tengan cuidado con el engaño. Y normalmente nosotros los evangélicos cuando oímos el engaño, listo, a la iglesia, que no venga un pastor y nos diga una mentira, porque todo es contra los pobres pastores, que Dios los bendiga, sinceramente. Cuando dicen amén, eso el que me va a engañar es el pastor, ese es un pastor, que es un profeta. No, hermano, el engaño viene de 3 cosas muy importantes. Fíjese bien. Número 1, el engaño del mundo en general viene primeramente de nosotros. El ser humano no soporta el 100% de la verdad.
Él soporta cuando mucho un 60% y el otro 40% se lo inventa. ¿Sabía que eso es así? Psicológicamente comprobado. Él no aguanta el 100% de la verdad. Su proceso, su cerebro no lo procesa. Y Santiago nos dice que no seamos tan solo oidores de la palabra, sino también, Santiago 1:22, sino también hacedores. Porque de esa forma no te engañas a ti mismo. Los primeros que nos engañamos somos nosotros. Dios me entiende. Dios sabe cuál es mi problema. Él me entiende. Pero eso no sale en la Biblia, no, pero Él me entiende. Ya yo hablé con Dios y Él sabe que yo tengo mi esposa, pero tengo una novia porque yo a la novia la quiero mucho, a la esposa también. Él me entiende. Yo no diezmo, pero Dios me entiende. Yo no voy a la iglesia, pero Dios me entiende. Yo no le hablo a mi suegra, pero Dios me entiende porque Él la creó, Él sabe lo que hizo. No, hermano, no te engañes a ti mismo. Él dice que nadie, y cuando dice nadie se refiere a nadie, que nadie te engañe. Y también añade, porque van a venir muchos en mi nombre. ¿Qué simboliza para ti el nombre de Jesús? Paz, ¿cierto? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descanso. Eso es lo que representa el nombre de Cristo. Salvación a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da paternidad. Y hoy la gente se engaña con eso. Cuando hay una ley que aprueba algo que a ti te satisface, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios, eso te trata de dar paz, como que si fuera Cristo. Ahora puedes abortar. Ay, por fin fuimos liberadas. Cuídate que nadie te engañe. No se trata de una liberación. Ahora tú puedes ser un caballo, puedes ser una cebra, puedes ser un león o puedes cambiar 3 veces al día de sexo o de animalada que tú te sientas. Ay, soy libre. Venid a mí los trabajados y cargados. Ten cuidado que nadie te engañe. No, ahora las mujeres tienen pene y los hombres tienen vagina. Ay, qué fino. Cuidado, que nadie te engañe. Está diciendo eso. Porque se van a hacer pasar por mí. Te van a ofrecer lo que yo te ofrezco. Libertad, seguridad, paz, aceptación. Pero ese no soy yo. Lo primero, en este contexto histórico, óyeme bien, iglesia, que tenemos que tener cuenta, no caigas en el engaño del diablo. El engañador es el diablo, no Dios. Eso lo dice la Biblia. La segunda fuente de engaño es el diablo. Satanás quiere engañar. Satanás quiere que tú sepas, creas que cualquier cosa no permitida por Dios la puedes hacer y vas a salir bien. No vas a salir bien. Y Él sabe que no vas a salir bien. Que tarde o temprano te van a pasar una factura y vas a pagar por lo que estás haciendo. Mire, siempre llamo la atención a los hombres y ahora, por supuesto, también a las mujeres en este sentido. El adulterio sexual, matrimonial, es algo que se gesta, se planifica, se perfecciona en sumo secreto. Nos vemos, dale. ¿Sí o no? O la gente sale por ahí, mira, le voy a montar cacho a mi esposa, ay, para que lo pongas en Facebook, mi amor, tal. No, eso es en secreto. Porque Satanás te hace creer que eso nadie lo va a saber nunca. Yo he aconsejado a muchas parejas, todas se han enterado, y de todo. Igual de las mujeres hacia los hombres. Hay cosas que se manejan en secreto, siempre se van a saber. Siempre se van a saber. El engañador te dice, no te preocupes, nadie se va a enterar. Lo puedes hacer. Y la gente cae en el mismo engaño una y otra vez. Una y otra vez. Y es el mismo método. Hoy veía un programa de una muchacha que decía, oye, un hombre me llamaba y me decía que me quería amarrar, que me quería esposar, encadenar y tal. No, pero yo no soy gafa. A los 6 meses me di cuenta que era un loco. 6 meses. 6 meses chateando con el tipo le decía todos los días lo mismo y ella a los 6 meses se dio cuenta que el tipo era loco. Brother, ¿qué pasa? Así nos está pasando en muchas cosas. No te dejes engañar.
No, tranquilo. Ay, mi abuela decía que Cristo viene pronto. Viene pronto. Viene pronto. Mateo 24:6 nos da otro tip bien importante. 24:6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oiga bien esto, primero y principal, es necesario que todo esto que está pasando pase y vienen cosas peores, pero nosotros nos tenemos que mantener en contra de lo que sea que esté malo que esté pasando. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que todas estas cosas tienen que venir, pero hay de la mano de aquel por el cual venga el mal. O sea que los que lo están haciendo es necesario que pase, pero el que lo está haciendo va a pagar por esto. Hoy en día la manera como los países se han levantado en contra de la niñez es impresionante. Y hay un solo punto. ¿Cuál es? El aborto. Aparte de que hay esclavitud de niños, hay sexualización de niños, hay explotación de niños, hay niños trabajando. Aparte de eso, el aborto es uno de los más tremendos. Este país ya va casi por 70 millones de niños abortados. Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros, los hijos de Dios, la gente de cultura del reino, está en contra de esto. Porque nuestra cultura está en contra de esto. Nuestra cultura es pro vida, no aborto. Yo busco las estadísticas. Bueno, ¿cuántas niñas abortaron por abuso sexual? Son tan pocos que las estadísticas no las dan. Ahora busque cuántas mujeres adultas, prostitutas, han abortado niños. Salen hasta mujeres que han abortado 5, 6, 7 veces. No es como nos quieren engañar. No, es que es porque la niña salió embarazada y todo lo demás. Es una manera de simplemente como un método anticonceptivo que está mandando a niños de 3, 4, 5, hay hasta 6 meses, 7 meses, casi a punto de nacer. Eso es un crimen. Y dice acá, es necesario que eso pase, pero hay de la mano por la que venga el mal. Pero dice, pero aún no es el fin. ¿De qué fin habla? Habla del fin del mundo, no del fin de nosotros. Porque la iglesia va a ser arrebatada antes de que el mundo se acabe. La iglesia va a ser levantada con Cristo Jesús antes que venga la catástrofe final. Ahora, en esa catástrofe usted y yo vamos a estar, pero vamos a venir de la mano con Cristo, con nuestro Salvador, con nuestro comandante en jefe, a luchar una batalla que ya Dios ha ganado en Gog y Magog. Al final de los tiempos. Y yo le explico esto más claro ahorita. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, oiga bien esto, primero guerras, y después dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿De qué dolores se refiere? Dolores de parto. ¿Cómo son los principios de dolores? Nunca he dado a luz, pero sí he tenido cólicos nefríticos. Me dijeron que era fuerte así. Pero bueno, pero mi esposa se ha dado a luz y por supuesto sé cómo es el proceso. Viene un dolor, ay, me dio. A los no sé cuántos minutos, 10 minutos, ¡ay! Otro dolorcito. Y después vienen cada 9, cada 8, cada 5, cada 6, ¿cierto? Se van acercando y son más frecuentes. Oiga lo que le voy a explicar ahorita. En el siglo XX, el siglo pasado, fue el siglo más bélico de toda la historia de la humanidad. Fue el siglo donde hubieron más guerras, donde hubo, mejor dicho, más guerras. El siglo XX, el siglo pasado, 100 millones de, 1930 y no sé cuántas personas. Estoy hablando de 1.000 millones de personas fueron muertas el siglo pasado en las guerras. El mundo hoy en día tiene 8.500 millones de personas. Fueron muertas 1.938 millones de personas el siglo pasado, nada más en guerra. Comenzaron las guerras desde la primera década con la Primera Guerra Mundial y terminamos con la guerra de los Balcanes y un poquito más acá, en la década de los 90. Fue el año con más guerras. Antes habían guerras y hubo muchos muertos también, pero ahora se hicieron más frecuentes. Imagínense lo que viene para este año, va a haber más guerras todavía.
según esta profecía. No solamente eso, le voy a decir algo. En la década del 2010 al 2020 se registraron más terremotos en el mundo que en cualquier otra época. Y él está diciendo, ahora esto se va a acelerar, son como los dolores de parto. Oiga bien, en el continente americano y en el mundo, los sucesos catastróficos de la naturaleza, que si el niño, la niña, el abuelo, el tío, toda esta broma que no hayan qué nombre ponerle, por la mano del hombre, por lo que sea, el recalentamiento global, todo esto sucedía cada 60, cada 50 años, después cada 40 años, después cada 30. Hoy en día sucede mes tras mes. Todo el tiempo hay una inundación. ¿Ustedes supieron lo de Dubái? ¿Cuántos quieren ir a Dubái? Estoy regalando un pasaje. O sea, hermano, esto está terrible, pero le quiero decir algo porque dice que habrá hambre. Nosotros vivimos en un país privilegiado, ¿verdad? ¿Cuántos almorzaron hoy? ¿Cuántos almorzaron que casi explotaban? No, ninguno, yo sé que no. Oiga bien lo que les voy a leer. Este es el último reporte de la Asociación Mundial de la Salud en el mundo. Oiga esto. Los conflictos, las crisis económicas, los extremos climáticos y la alza de precios de los fertilizantes, semillas y todo esto, que es una mafia a nivel mundial, han creado una crisis alimentaria de proporciones nunca antes vistas en el mundo. Unas 783 millones de personas padecen de hambre crónica. Esto no es hambre que tengo hambre. Hambre crónica es que tienen hambre todos los días, toda su vida. Eso es hambre crónica, ¿ok? En el 2023, fue otro de los años de incertidumbre para quienes luchan por alimentar a su familia el día al día. Más de 345 millones de personas enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria en el 2023. Eso es más del doble que lo registrado en el 2020. Esto constituye un aumento asombroso, oiga esto, de 200 millones de personas en comparación con los niveles anteriores a la pandemia del COVID-19. Del COVID-19 para acá, 200 millones de personas más están sufriendo de hambre crónica. En su mayoría niños. La escala de la actual crisis mundial de hambre y desnutrición, porque al hambre se le suma la desnutrición, supera cualquier cifra anteriormente reportada en el mundo. O sea que el año pasado se hubo más hambre en el mundo que cualquier otro año de la historia de la humanidad. Jesús dijo, ¿saben qué? Esto viene y va a ser más seguido cada día. Porque se levantará nación contra nación. Amada iglesia, óigame bien, no quiero extenderme más con esto. La iglesia está viviendo un periodo de gracia, que está entre la semana 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel, que ya el 80% de su profecía se ha cumplido. Y yo se las voy a leer para que ustedes entiendan esto y quiero que me la pongan acá. Daniel 9:24, por favor. Daniel 9:24. Y usted se lleve esta información y sepa en qué tiempo histórico está viviendo y qué es lo que debe hacer. Daniel 9:24 dice así. 70 semanas le dice Dios a Daniel en una revelación. Daniel tiene tiempo ayunando, orando, buscando qué va a pasar con mi pueblo. Daniel está cautivo en un país, pero él es uno de los altos políticos de ese país que se lo llevó cautivo. Recuerde que Daniel pasó un examen exhaustivo y quedó como uno de los más inteligentes de su grupo. ¿Ok? Y de ahí fue uno de los consejeros del rey. Y este Daniel ha pedido revelación a Dios, judío. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén. Oiga, porque esto es el centro del conflicto. Dentro de pocos días viene otra guerra. O sea, esto que empezó con Irán se va a acelerar con una guerra donde van a participar otros países árabes que ya están metidos en el juego, solo que ellos entran que si por escenarios con grupos guerrilleros, grupos terroristas, Hezbollah, ISIS y todos estos, pero esos son todos patrocinados por países que son enemigos totalmente de Israel. Y dice, 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto estamos hablando de Jerusalén. Para terminarla, oiga bien esto, lo que dice acá es súper revelador. Dice, para terminar la
prevaricación. La palabra clave acá es terminar. Dice no aliviarla, no para que paguen por eso, sino la va a terminar y poner fin al pecado. ¿Cómo se le puede poner fin al pecado del mundo? Destruyendo el mundo. Está hablando de una destrucción y dice y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, o sea, terminar con la iniquidad para traer la justicia a la tierra. Oiga bien, traer la justicia perdurable, esto es eternidad, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Es decir, está diciendo esto va a pasar, esto que te voy a decir, Daniel, para exterminar el pecado del mundo, para que pueda venir Cristo con su iglesia y para ungir a Dios para la eternidad. Esto es una profecía demasiado poderosa. Esto no estamos hablando de que Dios te va a dar un carro. Yo vengo para que me profeticen. Veo unas llaves. ¡Ay, la casa! No, veo una llave abierta de agua que se está botando. ¡Ah, ya! Dejaron la llave abierta. Estas no son esas profecías. Estamos hablando de algo duro. Y dice así, fíjese bien, 72 semanas. El versículo 25, pónmelo. ¿Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe? ¿Cuándo fue eso? Oiga bien, llegó, destruyeron el primer templo, ¿verdad? Y resulta que el rey de Persia mandó a que se edificara otra vez la ciudad y el templo. Ahí empezó a correr esta profecía. En ese momento, y oiga, mira lo que dice acá, lo vuelvo a repetir, para que vean lo exacto de esta profecía. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden que da el rey Artajerjes para que se vaya a edificar el templo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que era el segundo templo, el que dijo Jesús que se iba a destruir, y el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas. Óigame bien, 7 más 62, ¿cuánto da? 69. Las primeras 7 semanas se cumplen en 70 años que se tardó la reconstrucción del templo. El templo se empieza a reconstruir en el 516 y se termina su construcción en el 586 antes de Cristo. O mejor dicho, al revés. En el 586 comienza y se termina en el 516 antes de Cristo. Pasan 70 años. Esas fueron las primeras 7 semanas. De esos 70 años, vuelves a contar 62 semanas hasta que nace y es crucificado Cristo. Ahí hay algo bien importante que hay que tomar en cuenta. Esos fueron más de 500 años. Ese templo duró más de casi 500 años. Esas fueron las otras 68, o mejor dicho, 62 semanas de Daniel. Ya esas 69 semanas se han cumplido en la historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que nace el Mesías, según dice Romanos 11, como los judíos lo desecharon, vino a nosotros, los gentiles. Y como nosotros no estamos metidos en esta profecía de las 70 semanas, porque esto lo dijo Dios y le dijo a Daniel, lo acabamos de leer, esto es para tu pueblo y para la santa ciudad. Dios para el tiempo crono y el kairos de Dios se activa en un espacio de silencio que ni siquiera los profetas lo profetizaron. Porque nosotros, la iglesia, no salen las profecías de Isaías. Y Dios determina en ese momento, ahora voy a hablarle a la iglesia, a los gentiles, y los voy a insertar, lo explica el mismo Romano, desde el olivo silvestre, que somos nosotros, al olivo natural, al principal que es Israel. Todas las promesas de bendición para Israel son de nosotros también, porque hemos creído en Cristo Jesús. Somos aquellos que Jesús nombró y dijo, porque la gente cree que eso fue a los judíos. No, es para nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque el judío nació con eso en su pueblo, en su tierra. Vio la tumba, vio el cerro, vio la cruz, vio todo y no creyó.
Pero nosotros ni siquiera hemos viajado a Israel, estoy seguro. Ni siquiera hemos viajado a Israel, estoy seguro, la mayoría acá. Pero creímos. Y Dios abre un tiempo que se llama el tiempo de gracia. Para que en este tiempo nosotros oigamos del Evangelio y aceptemos a Cristo como Salvador. Y para nosotros, Él reservó otra profecía. Pero quiero terminar de leer lo que dice Daniel. Dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esto fue cuando destruyeron el templo. Destruirá la ciudad y el santuario. Él está profetizando también que iban a destruir ese segundo templo ya aquí. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Busque 1 Tesalonicenses 4:16, y yo quisiera que los músicos fueran pasando. Anita, me gustaría interpretar esa última canción con la que cerramos la alabanza. Oiga bien esto. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Esta sí es de nosotros. Óigame esto. Porque el Señor mismo, y está hablando de Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto no es la segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga a buscar, oiga bien, a su iglesia, Él no va a llegar a la tierra. Él va a quedar suspendido en el cielo. Y quiero que escuche este acontecimiento que usted va a decir, no, yo no lo creo. Bueno, así dijeron los discípulos cuando dijeron lo del templo. No, yo no creo. Yo no creo que vayan a desmantelar ese templo. Bueno, si quiere no crea esto, pero esto va a pasar. ¿Y qué pasa ahorita? Oiga bien esto. Dice así, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. ¿Sabes lo que va a pasar? Número 1, vas a oír una trompeta, una broma rara. En estos días estábamos en la playa y estábamos escuchando una música y cristiana. Y no sé a quién de los DJ ahí se le ocurrió poner un chofar. Y yo en la playa. Yo lo primero que volteé fue a ver si estaba la Gordi. Yo, ay, mamá, la agarro. Papá, yo, ay, mamita, llegó. Entonces, gracias a Dios, la profeta Yelisa me dijo, pastor, es una canción. Ah, gloria. Pero usted lo primero que va a oír es un trompetazo. Ahí no va a dar tiempo de nada. Óigame bien. Y por las cuentas que yo he sacado, según las estadísticas que están en internet y en las cuestiones de las iglesias y todo lo demás, más de 2.600 millones de personas van a ser arrebatados. Pero antes de que esto se levante, las tumbas se van a abrir en los cementerios, donde quiera que esté la gente. No importa si es ceniza o si es hueso o se acaba de morir. Dice, los muertos en Cristo van a resucitar con cuerpos renovados y van a ir arriba. Y cuando veamos que hay un poco de gente subiendo, nosotros también vamos a ser arrebatados. ¿Y saben lo que va a pasar aquí? Trenes se van a descarrilar, aviones se van a estrellar, barcos se van a estrellar, si con gente adentro se estrellan. No pasó ahorita en un puente. Va a haber una catástrofe a nivel mundial. Hoy en día ya están diciendo que hay unos extraterrestres que parece que son del Tren de Aragua que nos van a secuestrar. Eso es mentira. Eso es mentira, no nos van a secuestrar. Es Cristo que viene, pero hago este énfasis por su iglesia. Y quiero que entienda bien esto, porque tengo bases bíblicas. Esto es revelación de Dios. Él no viene a buscar llaneros solitarios, viene a buscar gente que está en la iglesia, al que está trabajando en la iglesia, al que está involucrado en la iglesia. Después, en la segunda venida, cuando viene, sí va a venir a buscar a cualquiera que haya recibido a Cristo. Pero esto es un trato directo de Dios con la iglesia. Porque es el tiempo de gracia, que nadie lo profetizó, que no estaba en la mente de ningún profeta. Es un tiempo donde Dios preparó algo especial, único, exclusivo. Somos exclusivos en el reino de Dios. Preparó esto para nosotros. Sería bien desagradable de nuestra parte desechar a Dios con nuestra apatía, con nuestra flojera, con nuestra fluctuante fe, sabiendo todo lo que sabemos.
¿O es que no somos responsables delante de Dios por lo que sabemos? Eso va a sonar. Y cuando haya este acontecimiento mundial y haya esta catástrofe y haya toda esta mortandad, porque mucha gente va a morir ese día, lógicamente, por todo lo que va a pasar, aviones van a caer del cielo. Lugares de donde hay reactivos químicos van a explotar, porque la gente se va a desaparecer. Dice la Biblia que estarán dos en el campo y uno será arrebatado y el otro se va a quedar con chico, rapala y todo. ¿Y qué pasó? Y vamos a ascender. Y ahí, en ese momento, vendrá el otro proceso. La semana 70. Empieza la semana 70, se activa otra vez el cronómetro para el pueblo de Israel y para los que queden. Porque en esa ocasión se va a convertir más de la mitad de la tierra a Cristo. Porque la gente va a decir, wow, tenía razón el loco este Rubén. ¿Te acuerdas? El pastor ese de Ronnie. Yo era medio loco, pero tenía razón, ¿viste? Y él lo dijo. ¿Sabe qué, hermano? Tengo mucha gente que ha muerto en Cristo. Mi familia. Los voy a ver de nuevo, porque esa es la promesa. Lucho para que mis hijos también se vayan conmigo. No vamos a tener la misma conciencia y las mismas emociones que aquí en la tierra, pero sí los vamos a reconocer. Con cuerpos transformados. El que murió de cáncer, ¿sabes qué? Va a estar sano y va a estar contento y te va a decir, ¿sabes qué? Gracias que me morí. ¡Qué bueno! El mejor día de mi vida fue cuando me morí. Gente que ha sufrido dolores acá para partir de este mundo y los vamos a conseguir gozosos. Cuando alguien esté muriendo, háblele de Cristo y dígale, repite conmigo aunque no lo creas. Porque si esa alma se salva, cuando estemos allá nos vamos a regocijar. ¿Sabes qué? A estos que predican y han orado por enfermos y les han dicho, haz tu oración. Cuando llegues allá arriba, porque ya ellos han partido, te van a estar esperando. Yo lo sé, hermano, porque la Biblia lo dice. La iglesia no va a avanzar más de ahí. Los 3 primeros capítulos de Apocalipsis es la despedida de Cristo de la iglesia. Y el capítulo 4 de Apocalipsis dice que en ese momento, ya de ahí en adelante en Apocalipsis no se nombra más la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque somos los 24 ancianos con coronas que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores con nuestra familia allá arriba. Y yo digo con la familia, ¿sabe por qué? Porque yo he creído en lo que creyó Tony. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. No importa cuál rebelde esté tu hijo hoy. No importa cuál rebelde estén tus hermanos. No importa cuán rebelde sea tu esposa, tu esposo. Ora. Porque la salvación se puede dar en un instante. Y a lo mejor es antes de que venga Cristo. Yo me quiero ir en el arrebato, ¿sabe, hermano? Y por eso todos los días aprovecho de abrazar y besar a Marcela cada vez que me levanto, como que si tenía 6 meses que no la veía. Y ustedes cómo son las mujeres, siempre tienen algo que hacer. Porque mis abrazos son calurosos. Y entonces yo al abrazo, pero ya va, que tengo que, ya chico, que está tu mamá. Si yo no hago eso, no soy un hombre de fe. Que si mañana tocan la trompeta. A Juan, voy a yo con ese, no. Señor, hasta el último momento cumplí. Y yo me gusta hacerlo reír un poco, porque sabe que esto es muy, a mí
Este tema me apasiona mucho. Nos creen locos, hermano, pero nosotros nos vamos a ir con Cristo. Yo me voy a ir con Cristo, hermano. Quiero eso, se lo digo a Dios todos los días cuando oro. Señor, yo quiero irme contigo. Y tengo problemas y tengo situaciones y trato de dejarlas en segundo lugar y digo, no. Lo mío es contigo, Dios. Óyeme bien, yo le quiero decir algo a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a los que están aquí. Si usted tiene que acomodar su vida hoy con Dios, vamos a orar y póngase a derecho nuevamente con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento viene el arrebatamiento. Lo que viene después, oiga bien, apenas nos vayamos nosotros aquí, surge el anticristo, que posiblemente conozcamos algo de él antes del arrebatamiento. Pero esos son los 3 años donde el anticristo va a reinar y va a traer paz sobre la tierra después de todos estos conflictos y todas estas guerras. Y la gente lo va a empezar a querer y va a decir, wow, este es el líder a nivel mundial. Usted sabe que la Agenda 2030 está preparando un gobierno universal, ¿lo sabía? Sí, lo están preparando y tienen sus candidatos y todos ya. Esto no va a ser como antes. Ya eso lo sabe todo el mundo. Hay 17 normativas en esta agenda. Léalas y usted va a ver cómo están preparando un gobierno a nivel mundial. Ese es el gobierno del anticristo. Y él se va a sentar, ¿sabe dónde? A gobernar. Después de 3 años y medio, en el templo que van a construir en el Domo de la Piedra. Él va a reinar ahí. Y después que él gobierne 3 años y medio, porque la semana 70 está dividida en 3 años y medio. Y 3 años y medio son 7 años. Luego se va a sentar en el templo y va a pedir que lo adoren. Ya no es gobierno, es adoración. Y lo primero que va a eliminar son los sacrificios. O sea, usted viva su vida como usted quiera. Igualmente yo le garantizo que usted va a ir para el cielo. Y las ofrendas. No aportes más económicamente para esta causa. Hay mucha gente que lo están ayudando ya al anticristo con esto. Pero es eso. Eso es lo que va a pasar. Y luego viene una guerra poderosísima. Esta guerra va a ser encabezada por Satanás mismo. Y son todas las naciones del mundo, menos algunos pocos aliados que la Biblia los nombra y en otro momento se los voy a nombrar, van a venir contra Israel. Y en ese momento, como Israel va a tener todas las de perder, Jesús va a agarrar a su iglesia, que somos nosotros, y va a descender del cielo con todos nosotros. Y por eso la Biblia dice que nosotros, la iglesia de Cristo, vendremos a gobernar junto con Cristo Jesús. No los que se salven después, es los del arrebatamiento, es la iglesia. El arrebatamiento es un trato directo de Dios con la iglesia, no con gente aparte. Se los estoy diciendo, iglesia, siéntase manipulado, indirectado, porque ay, no digan indirecta desde el púlpito, no me importa. Yo tengo que decirles esto, porque si no, entonces, ¿para qué yo estoy acá? ¿Quiénes quisieran orar hoy y decir, yo quiero ponerme nuevamente? No estoy diciendo que haya hecho algo malo, pero nuevamente quiero ponerme a cuentas con Dios. Yo quiero asegurar ese arrebato con Dios, ese rapto con Dios. Yo quiero invitar a toda la gente que está a través de las redes sociales que se disponga a orar en el nombre de Jesús. Y yo quiero que si alguien me quiere acompañar en esta oración que yo voy a hacer por mí y por la gente que está en las redes sociales, por favor póngase de pie. Porque esta es una oración donde vamos a reafirmar ese compromiso con Dios. Y a decirle, yo me quiero ir contigo. Yo quiero reinar contigo. Tus promesas no fallan, Señor. Y por eso hemos dicho que el 70% de estas promesas se han cumplido. ¿Sabe una cosa, iglesia? Más son las promesas del fin del mundo y de la venida de Cristo que las promesas que se dieron, o las profecías, mejor dicho, que se dieron de su nacimiento. Hay alrededor de unas 350 profecías que hablan del nacimiento de Cristo Jesús en el antiguo pacto. Pero del fin del mundo las duplica. Y no solamente eso, hay un libro completo, se llama Apocalipsis, que habla del fin del mundo. Del nacimiento de Jesús no se hizo un libro.
Pero de la que viene Cristo otra vez y que el mundo se va a acabar, hasta un libro se hizo. Si aquello se cumplió, que es más del 60%, y el otro 10, 15% lo componen estas profecías que dio el mismo Jesús, no tenga duda de que el 30% que falta, o el 25%, se va a cumplir. Que a ti te parezca asombroso, chévere, pero se va a cumplir. Era asombroso también pensar que Jesús resucitaría de los muertos, y resucitó. Era asombroso pensar que el templo lo iban a desmantelar, y sucedió. Yo quiero que repitas conmigo, iglesia, pero lo vas a repetir duro, duro, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, anhelamos tu regreso. Queremos ser raptados con toda la iglesia universal. Por eso te recibo en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Nuevamente declaro que soy hijo de Dios y que seré arrebatado junto con mi iglesia para reinar contigo por la eternidad. Hoy te recibo en mi vida y pongo delante de ti a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos y a todos mis amigos, para que tu palabra también penetre en sus vidas, como ha penetrado hoy en mi vida. Gracias por anotarme en el libro de la vida, y desde hoy declaro que soy ciudadano del cielo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya.